Alabado sea el nombre del Señor Todopoderoso. Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Miércoles tras miércoles, gloria a Dios, trayendo una palabra. Ministerio predicando el Cristo crucificado. Gloria al Señor. Un saludo con ósculo santo a toda esa familia hermosa, a mi amada esposa, hijos, gloria al Señor, y familias en la fe, gloria al Señor Todopoderoso, y todos aquellos que se han de conectar, tanto en el Facebook como en YouTube, gloria a Dios. Como siempre, un privilegio, gloria a Dios, de tener a mi hermano ministro José Ortiz, gloria al Señor, con nosotros en esta hermosa noche una vez más. Amén, gloria a Jesús, ministro. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Saludos a los hermanos, amigos, que nos estarán viendo y se estarán conectando. Le invitamos a mantenerse, ¿verdad?, conectado y a compartir este tema de esta noche muy hermoso. Saludos a mi hermana Tati, familia, Pastor Ricardo y Ginés Pérez, los hermanos encargados de que nosotros podamos salir en vivo todos los miércoles, con la gracia de Dios, nuestro hermano Derry y nuestro hermano Bradley, gloria al Señor. Le bendecimos grandemente en el nombre del Señor y damos gracias por el apoyo que nos están dando, nuestro hermano ministro. Amén, ministro, gloria al Señor. Como tú hablabas, gloria a Dios Todopoderoso, antes de entrar al tema y al mensaje de la palabra, gloria a Dios, que usted dijo, ¿verdad?, que se mantuvieran, ¿verdad?, pendientes a los mensajes, gloria al Señor, que damos miércoles tras miércoles. Yo diría que la palabra es anunciada por los evangelios y también por nosotros, gloria al Señor, que se llama las buenas noticias. El evangelio, ¿verdad?, las nuevas noticias. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí sabemos lo que son noticias. En Puerto Rico pues prenden en los canales, ¿verdad?, y ven las noticias todas las tardes. Igual en otros países ven noticias todos los días para ver qué es lo que acontece, ¿verdad?, en el mundo, en el entorno del mundo, ¿verdad?, de todos los países. Nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en Rusia, lo que pasa aquí en los Estados Unidos, lo que pasa en Puerto Rico, en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque estamos pendientes a las noticias y de una u otra manera pues nos llegan. Pero nosotros pues las noticias que damos todos los miércoles, gloria al Señor, y otros hermanos que también tienen sus programas en Facebook, ¿verdad?, lo que damos es las noticias de las nuevas buenas de salvación. Las noticias que tú ves en los programas de televisión, pues muchas de ellas te aterran, porque si no es que te suben la luz, que te suben la comida, si no es que hay un terremoto, si no es que hay tantas muertes, ¿verdad?, y tantas cosas, tantas noticias que dan por ahí. Pero nosotros todos los miércoles, a esta hora, gloria al Señor, pues damos una noticia, ¿verdad?, de las nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso ha puesto en el corazón de nosotros para llevar este evangelio, ministerio predicando al Cristo crucificado. Y vamos a estar hablando bajo el tema el regreso de Cristo. Recuérdense que el miércoles pasado estuvimos hablando de un juicio final, que no vamos a tocar eso hoy, ¿verdad?, gloria a Dios. Vamos a hablar del regreso de Cristo. El miércoles pasado estuvimos hablando del juicio final, de aquellos que no se encontraban o no se encuentran, ¿verdad?, escritos en el libro de la vida. Aquí yo, como siempre, con mi hermano, maestro de escatológica, profesor, ¿verdad?, fue profesor un tiempo, ¿verdad?, en la escuela bíblica de Lancaster, ¿verdad, hermano ministro? Amén. Del libro Apocalipsis, no se ría, que es una realidad. Y yo me gozo, yo me río, hermano, porque es que yo soy así, ¿verdad?, jocoso. Pero es un privilegio, hermano, es tremendo, gloria al Señor. Mi hermano ministro José, vamos a estar hablando sobre el regreso de Cristo en Mateo 24. Vamos a orar, ministro, para que usted, pues, comience. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, te doy honra, Señor Dios mío. Tú eres santo y poderoso, Dios del cielo. Bendícenos, Padre, bendice la audiencia. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre, que esa palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada. Usa a mi hermano ministro José, Señor Dios amado, y a mi persona, Padre mío. Glorifícate, que esta palabra caiga en terreno fértil, Señor, y esa semilla que ha de ser sembrada, Señor, tú des el crecimiento. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y gracias. Amén, gloria a Jesús, ministro. Vamos a estar hablando bajo el tema el regreso de Cristo. En Mateo capítulo 24 queremos considerar el verso 1 al 3. Esto es palabra, esto es profecía, palabra de Dios.
ha tenido el cumplimiento, hermano ministro, a través de los tiempos, todo lo que está escrito aquí, en su debido tiempo, en su orden, ha tenido el cumplimiento. Gloria al Señor. Y esta palabra en Mateo 24, ¿verdad? Hace casi 2000 años atrás, podríamos decir, donde Cristo con sus discípulos, ¿verdad? Dice en Mateo 24, verso 1, cuando Jesús salió del templo, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos, ministro, aquí en Mateo 24, ¿verdad? Dos preguntas surgen en una, ¿verdad? Se podría decir. Le pregunta a los discípulos a Jesús, ¿qué señal habría de la venida de Jesús? Ese es el tema, el regreso de Cristo. Y también le preguntan cuándo sería el tiempo del fin del siglo, el fin de todas las cosas. El Monte de los Olivos es un lugar de gran importancia y está ubicado en el Valle del Cedrón, al este de Jerusalén. Según la Biblia, era un lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones y en aquel se encontraba en el día que fue arrestado. En ese monte fue el último momento donde Jesús oró y fue entregado por Judas, fue arrestado, ¿verdad? Era un lugar muy, muy importante en la vida de Jesús. En Mateo 24, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús le respondió con una serie de eventos. Estarían aconteciendo, hermano ministro, una serie de eventos que estarían anunciando el retorno, la venida de Cristo y una advertencia sobre el tiempo final, incluyendo señales de la destrucción de Jerusalén y su propia venida. Y esto es palabra de Dios. Jesús comenzó hablando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Y dice la palabra, ¿verdad? Que Jesús le habló acerca de cómo el templo iba a ser destruido y 70 años después, Tito, general de las tropas romanas, invadió a Jerusalén y esto se cumplió, la destrucción del templo, y por eso todos los que vemos noticias, como usted dice, o documentales, vemos a los judíos en una pared lamentándose. Se le conoce como la pared del lamento porque no tienen un lugar donde adorar a Dios. Vemos el cumplimiento de algo que Jesús habló. Pero entonces Jesús habló también para estos tiempos finales que estarían anunciando su venida. Ciertas señales, hermano ministro, que nosotros las hemos estado viendo a nuestros ojos, estas señales tan palpables, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca de cada una de ellas, pero lo que queremos enfatizar, cómo la palabra de Dios es la verdad y cómo esta palabra profética se cumple al pie de la letra. Amén, ministro, gloria al Señor. Bajo el tema del regreso de Cristo, sabemos que allí en el Monte de los Olivos, donde está Jesús sentado, lo que tú estabas hablando, gloria al Señor, pues los discípulos ahí estaba Jesús con ellos, explicándole, ¿verdad?, sobre las señales ante el fin y sobre, ¿verdad?, que él le decía, ¿has visto todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, y trajo una explicación, ¿verdad?, muy, muy hermosa, que hoy en día pues los judíos están bajo, ¿verdad?, en el lugar de lamento, de lamentaciones, que son los muros que usted habló, ¿verdad?, donde los judíos pues hacen oraciones y también creo que escriben papelitos y los meten entre medio de las rendijas, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Que estamos viendo eso. Eso fue un cumplimiento que el Señor estuvo hablando de eso. Y Jesús sentado en el Monte de los Olivos, pues comienza a aconsejar. Mira, es una advertencia a lo que Dios le está hablando a los discípulos, porque en el verso, usted leyó hasta el verso 3, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el verso 3 dice, la parte B dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida?
y del fin del siglo, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando del regreso de Cristo. Una de las advertencias que el Señor le dio al pueblo, en el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esa es la advertencia que el Señor le da a los discípulos y nos da a nosotros en el día de hoy. Tú sabes, hermano ministro, que hoy se ha levantado muchos falsos profetas, pero no solamente hoy, porque en el tiempo de Jesús lo había, en el tiempo de los apóstoles también los había, gloria al Señor. Pero es una advertencia bien poderosa, ¿verdad? Donde el Señor pues, nos advierte a nosotros, mirad que nadie os engañe. Amén. Antes de entrar a la palabra así, yo tengo, ¿verdad? Dice que el regreso de Cristo o segunda venida, ¿verdad? Que es la segunda venida como nosotros le conocemos, es un acontecimiento que marcará el fin del reino de Satanás. Y, ¿verdad? Como estuvimos hablando el miércoles pasado, ¿verdad? Que no vamos a tocar ese tema, que vimos cómo el reino de Satanás terminaba en el juicio final, donde él iba a ser apresado, ¿verdad? Iba a ser echado al lago con todos aquellos que adoraban a la bestia y el falso profeta. Y es el inicio de un reino de paz y justicia. El regreso de Cristo pues, es un inicio de un reino de paz y justicia. Cristo establece su reino sobre la tierra. Amén, gloria al Señor Todopoderoso. Entonces, Daniel 7, 13, 14 dice, hermano ministro, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Verdad? Que ese es en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero estando en la primera venida aquí, cuando está hablándole a los discípulos, ¿verdad? Esa es la primera venida de Él. Gloria al Señor. Luego sabemos que Él muere y asciende al cielo, que es lo que estamos hablando. Pero, hermano ministro, en Efesios capítulo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y entonces la palabra tiene un montón de versos bíblicos, ¿verdad? Gloria al Señor, donde dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabe? Que más adelante cuando estamos leyendo la Escritura, gloria al Señor, porque Jesús dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiga esto, ¿no? Por eso es que Jesús advierte, una advertencia, porque una de las señales a través de los tiempos esto ha acontecido, que se han levantado muchos falsos profetas, falsos, ¿verdad? Cristo, diciendo yo soy el Cristo, pero para estos tiempos que estarían señalando la venida de Cristo sería algo tan abundante, donde lo estamos viendo, ¿verdad? Donde Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, y en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, mira, aún a los escogidos. Mire lo que está diciendo Jesús. Entonces, un milagro no determina que alguien tenga la verdad. Amén. Una señal manifestada, por eso Jesús dijo, por el fruto tú lo conoces. Por el fruto tú lo conoces. Entonces, una de las cosas que se estarían viendo entonces serían falsas profetas, falsa gente levantándose en este tiempo, donde el apóstol Pablo dice que la gente tendrá comezón de oír palabras, y se van a amontonar maestros, gente, y apartarán el oído de las personas de la verdad. Mire lo que está diciendo, y es lo que Cristo está diciendo, nos está alertando de una de las señales que se estarían manifestando. Gloria al Señor. En el verso 6 de Mateo 24 habla Jesús,
oiré de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque estamos hablando aquí de dos eventos. La venida de Cristo, que tiene que acontecer antes del fin. Usted habló del milenio, el establecimiento del reino de Cristo, un reino de justicia. Entonces, cuando termine ese milenio, entonces que viene el fin, pero estamos hablando de las señales que se estarían anunciando, viendo en estos tiempos, anunciando la venida de Cristo y el tiempo del fin, todo en su debido orden, gloria al Señor, ¿verdad? Y Jesús está hablando aquí de guerra y rumores de guerra. Hermano ministro, usted le habla a la gente de las señales que están aconteciendo, de lo que estamos viendo hoy en día, y hay gente que te dice, pero siempre ha habido guerra. Siempre se ha levantado falsa gente. Sí, eso es una gran verdad, pero lo que Jesús está hablando aquí de unas señales no normales, no vistas, como se han visto, están viendo en estos tiempos. Amén. Que estamos viendo como está en la actualidad, una de las señales, los rumores de guerra, las naciones, hermano ministro, están en tensiones, están como buscando protegerse y están a la perspectiva del temor de que alguien lance un proyectil, de que alguien ataque, y es lo que estamos viendo, hay una tensión, y es lo que la palabra está declarando, y ciertos eventos que lo estamos viendo aquí, que es lo que Jesús está hablando, es que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Jesús dijo, esto tiene que acontecer, pero nos dice a nosotros los creyentes, no se turben, porque esto es necesario que acontezca. ¿Para qué? Para que tenga que venir Cristo y luego el fin. Amén, ministro. Estamos hablando también en el verso 6, que mirad que nadie sobre los falsos maestros que dirán, como dice aquí, gloria al Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y usted habló, ¿verdad?, que las señales, pues no, me corrige, ¿verdad?, que las señales no identifican a una persona como si fuera de Dios, porque hay una parte que cuando tú estabas hablando, ¿verdad?, yo rápido me llegó ese verso a la mente, cuando dice que los discípulos en cierta ocasión se fueron y reprendieron demonios, hicieron muchas cosas, y Jesús les dijo, no se regocijen de que echan fuera demonios. O sea, en otras palabras, no se regocijen de que los muertos resuciten. O sea, regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando hablamos del capítulo, ¿verdad?, que mirad que dicen, he aquí el Cristo, no lo creáis. Dice, el profeta Jeremías habla mucho de los falsos profetas, hermano ministro. Amén. Y tiene muchos versos bíblicos que no voy a leerlos todos, pero voy a leer el 23, 25. De Jeremías, que dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, soñé. Hoy en día, hermano ministro, esto está aconteciendo. Hoy en día hay personas que han dicho que ya saben la fecha, que ya saben más o menos para cuándo viene. Y una de las cosas que me gusta del libro de Juan, que el mismo Jesús dijo esta palabra, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese reciben. Mire eso. Y eso está aconteciendo. ¿Cuántas personas, cuántos pastores se han levantado? Muchos de ellos han muerto y han dicho que han sido el Cristo. ¿Sabe? Que podemos mencionar nombres, ¿verdad? Pero por ética, hubieron hombres que dijeron, yo soy ese Cristo, Jesús hombre, y murieron y lo esperaron que se resucitara y nunca resucitaron. O sea, falsos maestros que dieron, hay testimonios de personas que se fueron a otros países esperando a Cristo y todos ellos murieron esperando el milagro. Entonces, el libro de Marcos, capítulo 13, verso 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mire cómo Jesús está hablando. O sea, y cómo hoy en día hay personas que se atreven, hermano ministro, no, si el Cristo bajó y me habló. Y sí, yo sé que el Señor habla, yo sé que Dios se puede hacer, ¿verdad?, hablarle a través del Espíritu, a través de la palabra. Yo sé que Dios lo hace. Entonces, en Mateo 24, que ya yo creo que usted lo va a tocar ahorita, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas.
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos, como usted estaba hablando ahorita. Y dice la palabra que el enemigo se viste aún de ángel de luz. ¿Y a quién va a usar él como ángel de luz? Pues a los falsos profetas y a los falsos cristos. Por eso es necesario, hermano ministro, que en la iglesia de hoy esté llena de los dones del Espíritu Amén. Santo. ¿Cuáles de ellos? Pues mire, el don de discernimiento, porque el Señor pues, nos da a nosotros a través de su palabra que nosotros podemos examinar los espíritus a través de su palabra, hermano ministro. O sea, esas son las llaves, las herramientas que el Señor nos ha dado en estos tiempos finales. Porque Jesús mismo lo dice, mirad que nadie os engañe. Y hoy, hermano ministro, hoy en día han habido muchas personas engañadas. Y lamentablemente usan la palabra, la tergiversan de una manera u otra, le dan su color y muchos han sido engañados. Entonces, estuvimos hablando del verso 6, oiréis rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Usted mencionó unas palabras, ¿verdad?, que no tengo que añadirle. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Pero el verso 8 dice, pero todo esto es solo principio de dolores. Es necesario que todo esto acontezca antes del regreso de Cristo. Muchos se alarman. Yo he oído personas que no conocen del Señor. Ay, esto se está poniendo bien malo. Yo creo que esto se acaba ya mismo. Pero ¿sabe algo, hermano? Sí, esto se va a acabar en cualquier momento. Cuando suene la final trompeta. Pero estaremos nosotros preparados para ese regreso de Cristo. Estará el hombre escrito, el nombre del hombre, el nombre de los hombres escrito en el libro de la vida. Por eso es necesario nosotros estas noticias traerlas hoy, ¿verdad? Para que el hombre, los hermanos que nos escuchen, presten oído a la palabra del Señor. Amén, ministro. Es que Jesús está diciendo aquí, no se turbe. ¿A quién se lo está diciendo? El creyente no puede turbarse por lo que está aconteciendo en el mundo entero. Al contrario, Jesús dijo, cuando ustedes vean estas señales manifestándose en la dimensión en que están, dice, ceñid vuestro lomo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención que está cerca. O sea, esto para nosotros es de regocijo. Esto nos está anunciando a nosotros que en cualquier momento el deseado de las naciones aparecerá en esa nube a buscar su iglesia. Hablamos de falsos profetas y harán señales. El mismo Jesús dijo, muchos en ese día me dirán, en tu nombre hice milagro, hice esto, y Jesús le va a decir, apartado de mí. Hermano ministro, es que la mayoría de gente que tú ves hoy en día llamándose apóstolos, profetas, usted lo ve de la manera en que se dirigen, lo que hacen ellos, autoglorificándose ellos buscando beneficios propios, lucrándose ellos mismos. Entonces la Biblia habla claramente, entonces dice, y a muchos engañarán, están arrastrando multitudes, están arrastrándose y le tienen un mensaje donde le quieren tener a la gente los pies en la tierra. Gloria al Señor. La Biblia enseña que cuando nosotros veamos estas cosas, que nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Estamos viendo los rumores de guerra. Cuando usted ve las noticias, usted habló de noticias, ministro, cuando usted ve las noticias, mire, si usted no está bien parado, la gente se enferma con lo que está aconteciendo en el mundo. Tú prendes la televisión, los medios de comunicación, ministro, y lo que son noticias que le paran los pelos a cualquiera. Pero cuando tú sabes en quién tú has creído, Jesús dijo, no se turbe vuestros corazones. Nosotros no tenemos que tener miedo de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Están pasando cosas terribles en el mundo entero, levantándose nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste. Una de las señales, las pestes, estamos hablando, hermano, que estamos viendo, hermano ministro, tantas enfermedades. Siempre ha habido enfermedades, pero esto desde que cayó el coronavirus, hermano ministro, esto ha sido, la gente sale, está una semana bien, vuelve a la semana a las 12 enfermo, y estamos viendo lo que está aconteciendo con este tipo de enfermedades. Habrá peste. En la raíz hebrea tiene significado la peste destructor. Mire, destructor. Con un significado que se extiende a pestilencia o plaga. Irónicamente, esta palabra no está solamente asociada
a la enfermedad contagiosa, ¿verdad?, hacia un ser humano, sino también con frecuencia, hermano ministro, a los animales, en la plaga gravísima de animales. Lo estamos viendo, cómo hoy en día están subiendo todos los alimentos, porque los animales que se están enfermando, que están matando animales, porque se están proclamando plagas en los mismos animales, las gallinas, y vemos cómo está esto subiendo todo para arriba. Y en Éxodo, el capítulo 9, verso 3, en Éxodo vemos: he aquí la mano de Jehová está sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plagas gravísimas. Entonces, no solamente los humanos se están afectando con este tipo de plagas que están en estos tiempos viéndose, ministro, sino aún también los animales. Está afectando lo que es la alimentación. Estamos viendo las señales que están aconteciendo en nuestros días. Jesús habló de hambre. Hay lugares que estos... esto de eso de la naturaleza que están aconteciendo, terremotos, maremotos, que si huracanes, desastres, están trayendo hambruna en diferentes lugares del mundo, y eso está hablando aquí de hambre, que iba a haber hambre, terremotos en diferentes lugares. Lo estamos viendo seguidamente. Vemos cuando hablamos de Puerto Rico, las veces que Puerto Rico ha temblado. Y otras naciones, hermano ministro. Entonces, esto no es algo normal. Esto es algo que está anunciando. Esto es lo que Jesús dijo. Sería como la mujer que está dando el dolor. Esto es principio de dolor. Y estamos viéndolo. Ministro, usted está hablando, ¿verdad?, en versículo 7 de Mateo 24. Y es que todo eso, ¿verdad?, se va desglosando solito la palabra. Y Jesús habla claro. Nosotros como seres humanos, pues la Biblia dice que el hombre es sabio en su propia opinión, pero la opinión que estaba dando el maestro allí, que es el maestro de maestros, que es el mismo Jesús, que es el que está sirviéndole a los discípulos, ¿verdad?, esa palabra. Yo veo que siempre lo he dicho, ¿verdad?, y yo creo que estamos de acuerdo, que el Viejo Testamento, ¿verdad?, se cumple en el Nuevo. Amén. Y el Nuevo testifica lo del viejo, y veo, ¿verdad?, como cuando tú estás hablando allí, mi mente se va a correr a los profetas antiguos, a los profetas verdaderos que habían antes allí. Tú sabes que yo estaba hablando con un joven hoy y me dice: oye, pero ¿y cómo esos hombres sabían que el Cristo se iba a morir? ¿Cómo esa gente sabía que? Por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios pues usaba a Isaías, usaba a Daniel, al profeta Ageo, ¿sabes?, usaba a todos esos profetas. Entonces, el profeta Isaías en el verso 19, verso 2 dice: levantaré a egipcios contra egipcios, a cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. O sea, que ya esa palabra Jesús lo está confirmando lo que dijo este profeta Isaías, pero no solamente el profeta Isaías, ¿verdad?, porque, como digo, hay muchas citas bíblicas de los profetas antiguos, ¿verdad?, que se cumple la escatología en Jesús, en el libro del Nuevo Testamento. Entonces dice, hermano ministro, que todo es principio de dolores. Y usted dice, estaba hablando ahorita, y yo meditaba, hermano ministro, a la audiencia, yo meditaba y pensaba en mi familia, pensaba en todos aquellos que se conectan en Facebook. Esto es preocupante. O sea, es tiempo ya de nosotros afirmarnos y meditar en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Sabe? Hay señales. O sea, ya el hombre, es más, el hombre natural, la iglesia sabe porque leemos la palabra y entendemos la cosa, lo que viene, porque esas son las noticias que nosotros sabemos, pero el hombre natural, el que no tiene a Dios, ve señales, ve cosas raras, como tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo es esto? Entonces hay mucha gente que se alarma. Mire, ya es hora, hermano, de que usted le dé la oportunidad al Señor. Yo estaba hablando con una persona el otro día en el trabajo, y ya la persona me decía que, ¿verdad?, que una persona buena pues se salve. Y yo, bueno, si esa persona buena no está escrita en el libro de la vida, si esa persona buena no ha confesado, como dice Romanos 19, a Cristo, ¿verdad?, que Cristo resucitó entre los muertos, y lo confesare con sus labios y lo creyere en su corazón, lamentablemente, aquí de bueno nadie. Jesús dijo en cierto momento: no me llamáis bueno porque bueno no hay ninguno.
solamente mi Padre. Y esta persona se me quedó mirando y abrió los ojos, sí, porque la gente se cree que porque tú nunca has dado un tiro o nunca has robado, tienes el cielo gano. No, eso no es así, hermano ministro, porque ahora pienso yo, ¿verdad? Gloria al Señor, aquel hombre que se le reveló el ángel, que hacía buenas dádivas, era Cornelio. ¿Y qué tuvo que pasar con Cornelio? Tuvo que mandar a un hombre a buscarlo para que recibieran el Espíritu Santo y para que aquella casa se convirtiera. O sea, esto no es así porque sí. No es por obra, ministro. Esto no es por obra. Esto es, ¿verdad? Que tú lo confieses en tu corazón y batalles, pelees la buena batalla, ¿verdad? Y te esfuerces a servirle al Dios Todopoderoso. Entonces, verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Ahí le está hablando directamente a los discípulos y nos habla a nosotros la iglesia. O sea, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Fíjate, hermano Minito, yo pensando en esos apóstoles, Jesús pues le quitan la vida, pero también a sus apóstoles fueron mártires. Todos, casi todos los apóstoles de ellos fueron mártires. El único que muere, ¿verdad? Fue Juan, el del Apocalipsis, Juan el amado. Y es tremendo, gloria al Señor. Bueno, ministro, lo dejo ahí para que siga. Hermano, usted tocó ahí un punto, ¿verdad? Acerca de que seremos aborrecidos. ¿Sabe cómo está? Mire lo que dice el verso, dice el verso 12 de Mateo 24, por haberse multiplicado, mire, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de multiplicarse la maldad en este mundo y lo estamos viendo. Y que seremos aborrecidos. Usted no ve gente que usted se le acerca a hablarle de Dios, a hablarle del amor de Dios, y pareciera que uno le estuviera presentando al diablo. Cómo le sacan el cuerpo a uno, cómo es, se molestan con uno. Y usted se da cuenta que lo que está diciendo Jesús, gente aborreciendo aún lo de Dios. Gente que dice, no, yo creo en Dios, como usted decía ahorita, porque yo soy bueno, pero usted le predican y usted ve la actitud que toman. Y es lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Jesús habla en Mateo 24, verso 5. Ya os lo he dicho antes. Lo que Dios habla, antes que las cosas acontezcan, pasen, ya Dios las ha hablado de antemano. Usted habló de los profetas del Antiguo Testamento. Y yo siempre digo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el brazo derecho y el izquierdo. Amén. Y usted los necesita ambos para tener un pleno conocimiento de lo que está hablando. Los profetas del Antiguo Testamento, dice Pedro, por el Espíritu de Cristo, vieron acontecimientos futurísticos que no habían acontecido. Dios se los mostró por el Espíritu, les reveló, y vienen y se cumplen muchos en Cristo, como Cristo dijo. Por eso Cristo decía, el Hijo del Hombre va de acuerdo como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Escrito está, ¿dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Tiene el cumplimiento los profetas. Entonces Cristo habla a los apóstoles y está hablando de estos tiempos y tiene cumplimiento porque dice, el cielo, el verso 35 de Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, lo que estoy hablando va a pasar, va a acontecer. Y Cristo dijo, es necesario que esto pase. Estamos viendo los terremotos, estamos hablando de huracanes, estamos hablando de tanto desastre, de guerra, tanta muerte, tanta maldad que se está multiplicando en esta tierra. Pero cuando nosotros vemos la Escritura, esto es una noticia que usted empezó diciendo, usted prende la televisión, los medios, y es todo malo. Y esto está sonando como, no, esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios, en el amor y la misericordia que le tiene a esta humanidad, envió a Jesús para que a través de Jesús la humanidad se salve. El único medio para salvarse se llama Jesús. Dios lo puso por propiciación por nuestros pecados, pagó el precio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de algo que es inevitable, que está pasando, va a seguir pasando, que Jesús dijo que sería principio de dolor. Entonces, usa esta metáfora diciendo sería como principio de dolor en el verso 8 de Mateo 24, y todo esto será principio de dolor, porque un dolor comienza leve y va aumentando, y es lo que está diciendo Jesús. Es como la mujer, ministro, que va a dar la luz, comienzan las molestias, comienza la incomodidad, y es lo que Jesús está hablando, y va un aumento hasta que trae un hijo
al mundo y se acaban los dolores. Entonces, ¿qué es lo que va a traer esto? Al Hijo de Dios nuevamente a la tierra, en las nubes, a buscar un pueblo que le esté esperando para que escape, porque este principio de dolor, lo que la humanidad está viendo no es nada. La Biblia dice que desde que hay hombres sobre la faz de la tierra, hermano ministro, las cosas que se esperan no se han visto con lo que va a pasar en esta tierra. No es meterle miedo a la gente, porque esto va a pasar, la gente se va a morir. Va a venir un fin, aunque la gente crea o no crea, va a venir. Entonces nosotros lo que estamos aquí presentándole el remedio, dándole el remedio, la solución y presentándole un plan de salvación que nace en el corazón de Dios, de enviar a su Hijo Jesucristo y dejarnos la palabra para que nosotros entendamos que la palabra de Dios es verdad. Esta palabra no se puede cuestionar porque ella misma, esta palabra incluso yo no la tengo ni que defender, porque esta palabra solita se defiende. Lo que está aquí escrito está pasando, se está viviendo y la humanidad entera lo está viendo. Entonces, le invitamos a abrir su corazón y a entender que el único medio se llama Jesús. Amén, hermano ministro. Es tremenda esta palabra de Mateo. Yo creo que, yo mirando el tiempo, gloria al Señor. No, aquí, papá. No, Mateo, el miércoles que viene vamos a seguir con este tema. No hemos terminado, porque es que tiene mucho para enseñar y tiene mucho, ¿verdad?, para nosotros recibir del maestro de la enseñanza. El verso 9, si vemos el verso 9, vemos, ¿verdad?, cuando Jesús está hablando, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo en los evangelios, pues, cuando muere Cristo, ¿verdad?, y asciende al cielo, hermano ministro, comienza la era del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ese verso 9 da inicio a lo que Jesús les estaba hablando. Los matarán y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Y en el libro de los Hechos usted ve un Herodes que cogía a los cristianos, los metían presos, los maltrataban. Y vemos cómo ahí es que todos esos discípulos mueren en el libro de los Hechos. Y muchos de ellos pues tienen sus epístolas, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? Judas, todos estos hombres pues escriben, pero todos estos hombres fueron mártires. Amén. Y entonces el verso 11 ya estuvimos hablando de eso, ¿verdad?, que muchos falsos profetas se levantarán. Entonces el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la era de los apóstoles, cuando sucede esto con ellos, que le quita la vida, hoy, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero a nosotros nos aconseja el Señor que el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia nuestro prójimo no se puede enfriar. Por más malo que esté la cosa, es al contrario, hermano ministro. Jesús, y voy a traer esta palabra, cuando Jesús está en el Calvario, en el lugar de maldición, en el Gólgota, lo único que él le dice a su padre, de tanto que él habló, le dijo estas últimas palabras: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y usted sabe, hermano ministro, que si Jesús fuera otro, la maldad que había en aquellos hombres que gritaban crucifíquelo, crucifíquelo. Un Jesús que mientras estuvo con ellos hubo sanidades, hubo alimentación, hubo levantamiento de muertos, hubo una palabra poderosa. O sea, Jesús estaba con ellos día y noche predicándoles. Había pan del cielo, literalmente para bendecirlos. Y ese fue el mismo pueblo que decía crucifíquelo, crucifíquelo. Y en Jesús me enseña a mí que en él no había esa maldad sino ese amor, ¿verdad? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y traigo de testimonio a un hombre llamado Esteban, que fue un mártir en el libro de los Hechos, cuando está frente al Senedrín y que lo querían, ¿verdad?, porque lo acusaban de que estaba predicando el evangelio. Lo sacan afuera, hermano ministro, y le entran a pedrar y lo matan. Pero Esteban decía que veía la gloria de Dios y al Padre a su diestra, y decía: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Este hombre, sí, por la maldad de aquellos hombres, él también hubiese pejodeado, pero no, nos enseña que por más malo que esté la situación, a nosotros pues el amor de Cristo, recordemos que Dios es amor.
y uno de los frutos que Dios ha puesto a través del Espíritu en nuestra vida es amor. Amén, gloria al Señor. Y dice la Biblia que estos hombres del Senadrín veían un ángel, como el rostro de un ángel, y esa palabra que este hombre predicaba en medio de las acusaciones que le estaban haciendo, que él sabía que ya iba rumbo a que le quitaran la vida, pero nunca dejó de testificar y de hablar del Dios Todopoderoso. Más, los apóstoles le daban pelas y salían gozosos de la pela y seguían predicando la palabra del Señor. Pero dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y perseverar hasta el fin es mantenerse de pie en medio del conflicto, sobreponerse a las adversidades, porque Jesús le está advirtiendo de que iban a ser aborrecidos, perseguidos, y usted habló del cumplimiento. Comenzó con los apóstoles de Jesús. Muchos de los apóstoles de Jesús fueron mártires por causa de la fe, de que haber creído en Jesús, y por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Mire lo que está diciendo Jesús. Y vemos tu humanidad, el afecto, hermano, natural se ha perdido en esta humanidad. Nosotros los creyentes tenemos que cuidarnos, que hemos creído, y perseverar en amor hasta el fin. Gloria al Señor, en medio de que el amor se le está enfriando a esta humanidad, que esta humanidad no tiene el amor de Dios, y estamos viendo cómo la maldad, una de las cosas que Jesús habla es maldad, como los padres, usted ve, si nosotros fuéramos a hablar aquí de tanta barbaridad que se ve en este mundo, padres matando a sus hijos, esposos matando a sus esposas, hijos levantándose y matando a sus padres, los ancianos siendo maltratados, abandonados por familiares. Cuando nosotros vemos todo lo que está aconteciendo en esta tierra, la corrupción, tantas cosas, la violencia, vemos, tenemos que entender que esto no va a mejorar. Vemos, hermano ministro, que abren lugares de rehabilitación, abren cárcel y abren una cárcel nueva y la llenan, y usted ve que esa se llena y abren otra, y cómo vemos los gobiernos con las manos atadas queriendo detener algo que está escrito aquí, que Cristo dijo, la maldad se va a multiplicar, y los psicólogos y la gente se pregunta cómo podemos buscar solución a este mundo, a esta humanidad, y el hombre se da cuenta que está con las manos atadas. Gloria al Señor, vamos de mal en peor, gloria a Jesús, es lo que Cristo está diciendo. La humanidad tiene que abrir los ojos, lo que estamos viviendo, para que podamos entender, gloria al Señor, que hay una palabra, y es la palabra de Dios, que está por encima de cualquier opinión humana, de cualquier concepto, de lo que una persona pueda creer. El pensamiento de Dios, esta es la palabra de Dios. Cuando la humanidad estudia la Biblia, vemos que este es el libro, hermano ministro, de libros. Aquí está todo plasmado en este libro llamado la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura. Está todo lo que el ser humano necesita saber. El ser humano se prepara para tantas cosas. El ser humano quiere hacerse rico. El ser humano quiere estudiar, y eso no es malo. Pero cuando el ser humano se va tras esas cosas y no se detiene a decir que vamos a ver qué es lo que está pasando en este mundo, que esta gente que están predicando el evangelio, que están hablando de buenas nuevas, voy a detenerme, sacar mi tiempo, voy a coger la palabra de Dios y la voy a leer, la voy a escudriñar. Y la gente al proponerse en su corazón escudriñar, se van a dar cuenta que esta es la palabra del Dios viviente. El apóstol Pablo dice, ustedes cuando recibieron la palabra que yo les llevé, la palabra de este evangelio, no la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Cuando la gente entiende que esta es palabra de Dios, y la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de esta humanidad para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y el apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí el hermano ministro, mi persona, y los hermanos que trabajan, que colaboran con este ministerio, no nos estamos lucrando, no nos estamos beneficiando, estamos haciendo algo por amor, aleluya, a nuestro Señor, por amor a la palabra y por amor a esta humanidad que necesita, en medio de un tiempo de caos, de crisis, oír la voz de Dios en medio de la tormenta que se está viviendo. Amén, hermano ministro. Yo termino con esta parte. Vamos a continuar esta parte el miércoles, ¿verdad? El regreso de Cristo, porque no lo vamos a terminar. Porque queremos, ¿verdad?, que usted nos siga a través de la palabra y así mismo pues estudie
voy a leer el verso 14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que nos está diciendo el Señor, que nadie tendrá que decir, a mí no se me habló. Nadie puede decir, porque dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Así que el regreso de Cristo o su segunda venida es un acontecimiento que marcará el fin del reino de Satanás y el inicio de un reino de paz y justicia. Así, hermano, si tiene algo que decir. Amén. Para finalizar, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando hablamos de dar testimonio, es testificar. Los apóstoles, testigos del Señor que caminaron con Él. Nosotros hemos creído por fe que Dios envió a Jesús, Él murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, hermano ministro. Y por la fe hemos creído esta palabra, porque esto es por fe, es creer a lo que no hemos visto, es creer que está en la palabra de Dios. Entonces la voz de Dios ha salido por toda la tierra. Dice la Escritura que la voz de Dios ha salido por toda la tierra. Amén. Se está anunciando no una religión. Las religiones se las inventa el diablo, se las inventa el hombre, son nombres de denominaciones y cada cual dice yo tengo No, se está hablando del evangelio. Cuando hablamos del evangelio, la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, y cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Entonces nosotros a través de Jesús, del Espíritu Santo, tenemos comunión con el Padre, tenemos relación con el Padre. Esto es lo que Dios quiere, que cada humano tenga una relación auténtica con Él. Gloria al Señor. Cuando tenemos esa relación, conocemos la voluntad de Dios, lo que Él nos ha establecido, lo que Él nos ha declarado a través de su palabra y por medio de su espíritu. Se está testificando, se le está hablando al mundo que lo que está aconteciendo no es algo normal. No lo vea como algo normal. No diga que siempre ha habido huracanes, que siempre ha habido terremotos, que siempre ha habido guerras. Sí, siempre lo ha habido, pero esto que estamos viendo tan seguido en el mundo entero, tan continuo, una repetición tan continua, nos está diciendo y nos está anunciando que algo grande viene para esta tierra. Algo grande va a pasar, pero en medio de eso grande que va a pasar algo glorioso, y el retorno, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le continúe bendiciendo, le amamos mucho, nuestro hermano ministro. Sí, hermano ministro, antes de terminar, es que no puedo dejar esta palabra. En el libro de Hechos, no te rías, hermano ministro. En el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, cuando estamos hablando, ¿verdad?, que este evangelio será predicado en todo el mundo, me gusta la palabra porque es que cada vez que citamos, acuérdate que la palabra es una fuente, la palabra en nosotros es una fuente, y pues esa fuente viene esa revelación, esa luz, ¿verdad?, de la palabra, viene la luz. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, vemos cuando el Espíritu Santo cae sobre todos los apóstoles que estaban allí en el aposento. Y lo más que me impacta esto es, ¿verdad?, que Jesús dijo, me serán testigos en todo lugar. Pero cómo el Señor prepara a los discípulos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice la palabra que cayó un estruendo y se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Sabe? Lo que estaba sucediendo allí era que había gente de todo lugar, pero unos hablaban diferentes idiomas. Pero al llegar el Espíritu Santo sobre los apóstoles, lo más que me impacta de esto es esto, hermano ministro, esto está tremendo. Estaban atónitos, admirados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? Mira, pero estos son galileos. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Pánfila, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes,
los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas, oiga, las maravillas de Dios. Toda esa gente no tuvo excusa ese día de que no oyeran algo poderoso, que no voy a hablar lo que el ministro Pedro se levantó, esta gente no está borracha, los que estamos llenos de poder. Y, ¿verdad? Y si seguimos, pues nos metemos la hora, y eso es lo que pero eso es lo que hay, ¿verdad? La palabra del Señor no torna atrás vacía, la palabra es un manantial. Mientras nosotros la vamos leyendo, el Señor sigue hablando, sigue revelándonos, dándonos luz para traerle. Recuérdese, el miércoles venimos, ¿verdad?, una vez más con el mismo tema, el regreso de Cristo, porque no se termina. Es un tema muy, muy hermoso, gloria al Señor, y Dios quiere pues bendecirlos a cada uno de ustedes a través de la palabra. Recuerden que vamos a arrancar con el verso 15 que dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que la entienda, ¿verdad? Y ahí pues yo tengo a mi hermano ministro, maestro de escatología, que eso ha sido una bendición que el Señor me lo ha puesto ahí para que él se exprese ese día especialmente. Así que Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Antes de, vamos a ministro orar, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús, vamos a orar. El ministro siempre haciendo reír a uno. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Estamos contentos con las enseñanzas y con cada uno de ustedes que se conectan cada miércoles para poder compartir con nosotros, y es de sumo gozo verle una audiencia que nos está siguiendo. Gloria al Señor, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor, y queremos traer una palabra siempre clara, sencilla, pero clara. Gloria al Señor, ¿verdad? Para que el sencillo pueda entender y cada persona pueda recibir. Queremos orar en este día, esta ya noche aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya en Puerto Rico ya está muy oscuro, en otros países debe estar claro, otros oscuros, ¿verdad? Depende el lugar que nos estén viendo. Oramos al Padre bajo la comunión del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dios, Padre, glorifícate a través de esta palabra, Dios mío. Esta palabra que ha caído en terreno fértil, esta semilla que es tu palabra, que no retorna atrás vacía, Dios mío. Padre, trae esperanza, trae fe. El propósito es alertar a esta humanidad, alertar a los hermanos que tal vez, aleluya, están, Dios mío, desanimados, a entender, Dios mío, que es tiempo, aleluya, de fortalecerte en ti, en el poder de tu fuerza, que vale la pena perseverar hasta el fin, Dios mío. Dale la fuerza a través del Espíritu Santo. Ayúdalo, Dios mío, Padre. Sana a los enfermos, levanta al caído, salva al que necesita salvación. Esa oveja descarriada, tráela nuevamente a redil. Todavía hay oportunidad, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesucristo creemos, Dios mío, en tu palabra, que son espíritus, son vida. Dios mío, que tú estás suministrando, Espíritu Santo, a cada corazón, Dios mío, que está, aleluya, trabajando y supliendo la necesidad de cada vida. Dios mío, suple la necesidad de cada vida. Dios mío, como prospere el alma, aleluya, cada vida que está oyendo, Dios mío, los que necesitan salvación, salvación, y los que son salvos, Dios mío, Padre, sea prosperada, aleluya, en todos los aspectos de su vida. Tengan salud emocional, salud espiritual, Dios mío, salud económica, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús te damos gracias por un día más que tú nos das de compartir con nuestro hermano ministro Francisco, nuestro hermano Derry y Bradley, cada hermano y amigo que se conecta junto a nosotros, Padre, para tener comunión, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno. Un saludo con Oscar Santo, ministerio predicando al Cristo crucificado, nuestro hermano ministro José y mi persona. Dios me le bendiga y para adelante en el Señor. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Alabado.